Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Pablo Robledo, soy periodista de deportes del diario Crónica, escribo para la sección Abrazo de Gol y para Epo. Y tengo el placer de entrevistar a dos colegas, Alejandro Wall y Andrés Burgo. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va? Bueno, los presento Bien. primero, Alejandro Wall, periodista, 41 años, escribe en Tiempo Argentino y está en radio, está en Pasaron Cosas en Radio con Vos, y era por abajo en la 1110, hincha de Racing, autor, entre otros títulos, de Ahora que somos felices, una historia íntima del Racing campeón, obviamente hablando de la conquista de la Superliga del 2019, ¿no? Sí, así es. Pero un poco más también, ¿no? Es algo más que el título de 2019. Es también por eso el título habla de una historia íntima, jugando un poco también con una historia personal mía, de Racing, y de lo que significa también para Racing los últimos años. Perfecto. Y está también con nosotros Andrés Burgos, también periodista, 45 años, hace radio, también era por abajo en la 1110, hincha de River y autor, entre otros títulos también, de La final de nuestras vidas, un libro que habla sobre lo que fue, bueno, la final de la Copa Libertadores del 2018 entre River y Boca. Sí. El Río Ángel de los partidos de fútbol, ¿no? Al menos para River. Por eso me puse esta capucha también, para hablar un poco más místicamente. Es un chiste. Bueno, ya he presentado los dos, antes que nada le quiero comentar a ustedes que están en sus casas, que tanto el libro de Alejandro, Ahora que somos felices, como La final de nuestras vidas, los pueden conseguir en www.cronishop.com.ar, la tienda oficial Grupo Crónica, para disfrutar de una buena lectura en esta cuarentena que, falta de fútbol, viene genial, ¿o no? Fútbol no hay. Bueno, ya tenemos el europeo. Sí, Los partidos hay viejos ya fueron, campeones, ¿no? ¿no? Claro, los partidos viejos ya fueron, pasamos Sí. ya la etapa de recuerdo de las fechas mundialistas, ¿no? Porque pasó Sí. junio, julio. Vimos fútbol de Europa, ¿no? Eso sí. Y me parece que, bueno, y vemos fútbol de Sudamérica, pero en un marco horrendo. Sí, tal vez se venga el mercado de pases, pero la verdad no va a estar muy frío, digamos, la economía no está justamente para que veamos grandes transferencias. Sí, es cierto. Chicos, para empezar, ¿cómo vienen llevando ustedes la cuarentena? ¿Se complica esto de estar encerrados, sin la distracción que uno tiene de fútbol, que generalmente, siempre que puede, prende la tele y pone un partido? Sí, por lo menos en mi caso yo trabajo mucho desde mi casa, con lo cual me terminó organizando esa situación, que por supuesto no es la ideal, nunca, yo hago radio y bueno, hacemos radio con Andrés, pero que a la vez, bueno, tenemos la suerte de hacer una actividad que nos permite desarrollarla en casa. Después está lo personal, ¿no? El acomodarse con cada uno con nuestros hijos, con la vida personal, pero en cuanto a lo laboral, yo por lo menos estoy organizado ya trabajando, haciendo radio y escribiendo desde casa. ¿Y vos, Sí, Andrés? bueno, no. A ver, en comparación con mucha gente que, bueno, o que perdió el trabajo, o que empezó a ganar mucho menos dinero que antes, digamos, y la gente que está enferma, digamos, claramente, digamos, mi situación no es mala, yo no me puedo quejar en ese sentido, y más allá que las balas, si no te pegan a mí, no me pegan a mí, le pasan cerca o le pegan a mi mujer eh, o a mi hijo, o en general, digo, digamos, la situación es algo que pasa una vez en 100 años, digamos, ¿no? Es imposible salir invicto, digamos, está claro. Ojalá que pase una vez cada 100 años. Y es el cometa Halley. Bueno, chicos, para empezar les quiero contar lo siguiente. Los dos libros están escritos, tanto el tuyo, Ale, como el de Andrés, están escritos muy desde el corazón, con mucho sentimiento de por medio. Lo que quiero saber es cómo llegó ese sentimiento a ustedes. ¿Quién los hizo hinchas de sus clubes? ¿Cómo llegó esa pasión por los colores? Si querés, Andrés, podemos arrancar por vos. Sí, mirá, mi viejo intentó hacerme hincha, mi viejo era de River, y yo creo que después terminé haciéndome mucho más hincha yo, nada, para tener un vínculo con él. Él era de River, pero no era tan futbolero. Pero era una época
en que, no sé, al menos mi casa, digamos, pero también era generacional, digamos. Viste que el fútbol era algo que ya por suerte no lo es así, era un plan masculino, básicamente, solamente masculino, quiero decir. Y al mismo tiempo eran uno de los pocos planes masculinos. Entonces era como una buena forma. Yo muy pronto me di cuenta que ahí era un gran momento para estar con mi viejo. Entonces, bueno, me agarré a River como una gran oportunidad para estar con mi viejo. Digo, después yo me hice mucho más hincha de River que lo que era mi viejo. Después yo seguí mi camino, digamos, pero va por ahí. Yo que mucha gente, la verdad que la gran mayoría somos hinchas de nuestro equipo por nuestra familia, padre o madre. No todos los casos, por supuesto, digamos, era no sé, 70-30, Ale también está ahí dentro de ese 70. Sí, sí, en mi caso también, yo soy hincha de Racing por mi viejo, que creo que tiene el mismo nombre, ¿no? Osvaldo. No, Oscar es tu Sí. viejo. Darío Oscar. Darío Sí. Oscar. Bueno, empieza con O. Claro. Y en mi caso, también por mi viejo, mi hermano, es una cuestión de esas que ni te das cuenta, no hubo como un tránsito me hizo hincha de esa. Crecí yendo a ver a Racing. O sea, mi primer recuerdo es ser de Racing, básicamente. Incluso en una situación, en situaciones de mucha tristeza, como fue el descenso del 83. Así que es un traspaso que en mi caso no tuvo ninguna historia muy particular, del mismo modo que pasa con mis hijos, ¿no? Que son de Racing y que creo que nunca se preguntaron tampoco por qué, digamos, básicamente porque su padre, y en este caso su madre, también son de Racing. O sea que no tienen forma de zafar de ser de Racing tus hijos. No, uno tiene 3, uno tiene 3, el otro tiene 8. No creo que ya no es tiempo. No sé, Burgos, si es tiempo de cambiar de club a esa edad. No, por eso lo sabes más vos, digamos. No, me da la impresión que ya está, digamos, ¿no? Pero hubo un momento, me acuerdo que había algún compañerito entrometido, ¿no? Siempre hay algún compañero Siempre hay algún... entrometido. Sí, siempre hay un compañero entrometido. A mí me parece que el vínculo entre el vínculo padres, madres, hijos, hoy me parece que está muy bueno eso que plantea Andrés acerca de la masculinidad del fútbol, porque creo que hoy también, no sé, yo donde voy a la cancha hay muchas madres con hijos, hijas, que están en la tribuna. Pero ese vínculo es un vínculo bastante interesante porque es algo que no se rompe, ¿no? O sea, yo tengo un montón de diferencias con mi viejo, pero sigue siempre estando Racing. Entonces eso es como, es un vínculo que atraviesa el tiempo y que incluso acerca generaciones, ¿no? Con las diferencias Sí, que puede haber entre padres e hijos. sí, es cierto. Yendo ya un poco más a lo que es su trabajo en los dos libros, lo que quiero preguntar es a ustedes que me pidan, que describan un poco cómo es cada uno de sus obras. Andrés, en tu caso, vos hiciste el libro de la final de nuestras vidas. Danos un poquito de qué se trata, cómo lo fuiste agarrando al tema. Bueno, es un libro apurado, un libro visceral, digamos, para usar esa palabra que se usa, creo que solo en estos casos, Una crónica sobre urgente. una crónica urgente, sobre un partido, nada, el cometa Halley, sobre un partido que pasa una vez cada 100 años, es así, digamos, o sea, al menos en el fútbol argentino de clubes, entre clubes no lo hubo, e incluso si me apurás, no lo hubo en América, y bueno, tampoco quiero, viste, de esta cuestión ombliguista, digamos, de que lo que nos pasa a los argentinos solamente nos pasa a nosotros, pero la verdad es que fue un partido tan excepcional porque bueno, llamó justamente la atención, porque no había como antecedentes de un partido de este calibre. Y por eso se paralizó todo, y bueno, también por eso, digamos, la editorial con la cual yo tenía cierta relación, digamos, yo no soy empleado del Planeta, pero estaba escribiendo un libro, ella había escrito otro anteriormente, nos contactaron a Juan Becerra, bueno, él es el escritor de Boca, digamos, yo soy un periodista que escribo, y a mí para escribir un libro. Digamos, la condición tenía que ser entregarlo rápido, bueno, escribirlo, imagino que más o menos bien. Digo, entregarlo rápido, pues había que entregarlo. Forma parte de esto que se llama Instant Book, que son libros no grandes,
sobre un tema urgente, sobre un tema desde el momento. Bueno, creo que ya salieron varios libros sobre el coronavirus. Pero bueno, ese era el objetivo. A mí me sirvió, digamos, que yo ya había escrito un libro sobre un partido, que era el partido de Argentina-Inglaterra, y eso como me sirvió mucho para un libro que había escrito en 3 años, ¿no? En un mes como este, que me sirvió mucho para estructurarme. Al mismo tiempo había escrito un libro sobre el descenso de River, con lo cual, digamos, básicamente este libro es una mezcla de esas dos estructuras, digamos, usar la primera persona como hincha, la tercera persona como periodista, y también tratar de mantener cierta tensión narrativa, bueno, igual en un partido que, digamos, todo lo que fue ocurriendo dentro y fuera del campo de juego ayudó a mantener esa tensión. La verdad que sin drama no hay mucho para contar, y en este caso todo lo que iba a ya el evento de por sí era gigantesco, digamos, pero todo lo que fue pasando en el medio contribuyó también a eso. No es solamente lo que pasó en los 90 minutos en cancha de Boca y en el Bernabéu, sino también todo lo que fue la previa y todo lo que llevó este Sí. partido, ya se sabe. Bueno, ya dijiste, el Bernabéu, digamos, ¿cómo terminó ese partido ahí? ¿Por qué no se jugó en River? Digo, ¿qué fue lo que pasó en esa esquina? Fueron demasiadas cosas. ¿Por qué la Conmebol termina jugando el partido en Madrid? Bueno, fueron demasiadas cosas, y la verdad, nada, fue genial. A ver, este libro es un regalo, digo. A ver, para cualquier hincha de River es un regalo ese partido, porque es el partido de todos los tiempos, está claro, digamos. El título del libro es un poco eso, digamos. Yo me fui a la cancha hablando con un amigo y dijimos, vimos el partido de nuestras vidas, ya está, digamos. O sea, por supuesto que digo, sos hincha y seguís yendo a la cancha a ver River Ferro, River Huracán, River Argentino, los partidos que vemos en todas nuestras vidas, y nos ponemos nerviosos y queremos ganar y todo eso. Pero desde un punto de vista objetivo es como que eras muy consciente, digamos, de lo que estaba en juego en ese partido, y la verdad que para River era más todavía, porque River ya venía un golpe feísimo que había sido el descenso, Boca no tenía ese golpe, con lo cual hubiese sido la doble generala, ¿no? En el caso de que River perdiera, yo creo que ahí River se juega un poco más, o bastante más. Vos, Ale, en tu caso, hablas de, yo tenés una nota, por ejemplo, que Racing tuvo, bueno, el título del 2001, el del 2014 con Milito, pero este título fue especial del 2019. Sí, en mi caso, el libro digamos, es un esquema parecido al de Andrés. Yo no tenía competidor, o sí, porque, bueno, competidor Racing lo Vos tenía, mismo. era Defensa y Justicia, pero claro, Ah. pero digo, no es que había dos posibilidades. En ese momento, Rodolfo González Arzac, que es editor de Planeta, me propuso escribir un libro. Racing recién le había ganado a Independiente en la cancha de Independiente, un partido que simbolizó muchas cosas, esa jugada de Lisandro López, el gol de Saracho. Y bueno, me propuso hacer un gol en caso de que Racing sea campeón. Yo no quería hacer un libro del campeonato, más allá de que iba a ser, sino un libro de época de Racing, que también tenía la primera persona desde mi vida personal o mi vínculo personal con Racing, con mis hijos, con el día de la cancha, que también tiene lo periodístico, porque hay también una reconstrucción de qué pasaba en el club, sobre todo con la llegada de Milito, no solo como jugador, sino como manager. Pero a su vez, lo que trataba de contar, o lo que trataba de ensayar incluso, es como los que vimos a Racing campeón, en mi caso yo tenía 21 años, la primera que lo vi campeón en 2001, como en las últimas generaciones eso se les modificó. Bueno, vieron campeón a Racing en 2014, vieron campeón a Racing en 2019, 5 años de diferencia. El año pasado, de hecho, fin de año pasado, lo volvieron a ver campeón de la Copa, ¿no? De esa super mega archicopa que se jugó en Mar del Plata contra Tigre. Bueno, un título que cuenta, es oficial, título local oficial, ¿no? Una Copa Copa Nacional. Copa Nacional. Pero además es como también teníamos que modificarnos nosotros como hinchas ante lo que había sido los 35 años sin ser campeón, lo que había sido la quiebra, el gerenciamiento. Bueno, nos había cambiado mucho, y en estos últimos años cambió muchísimo, se estableció eso en una idea que se llamó Racing Positivo. Yo, digamos, discuto un poco con el término, pero también uno entiende
esa situación. Entonces, ese Racing no es lo mismo, lo que fue Racing durante mi infancia, durante mi adolescencia, no fue lo mismo de lo que es durante la infancia de mis hijos, ¿no? Es otro Racing. Por eso hablo de la deconstrucción de los hinchas más grandes, los que tenemos más de 40, que lo miramos de otra manera, y los pibes que tienen 20 años lo miran a Racing de otra manera. Racing es un club que compite, que está en las copas internacionales, que pelea campeonatos. Así que por eso también la idea de la hora que somos felices, ¿no? No significa que antes no lo fuéramos, pero era otro tipo de felicidad. Vos en tu libro hablás también mucho, ponderás mucho la figura de Lisandro López, que fue la bandera del equipo. ¿Qué Sí, significa Lisandro porque para son, para el hincha? sí, bueno, porque en su momento Milito, cuando volvió en 2014 y después logra el título, logra cambiar una idea, ¿no? Una noción de Racing, una idea de Racing se convierte en una especie de concepto, esto que yo te decía del Racing positivo también. Y yo creo que el traspaso de liderazgo entre Milito y Lisandro López hace que Lisandro se convierta en un líder que establezca una normalidad, ¿no? O sea, esto que vino a cambiar Milito es lo que tiene que seguir pasando, ¿no? Es lo que, digamos, además es un ídolo y una figura que es bastante contracultural para lo que suele ser, ¿no? Es un tipo que no sé, no tiene tatuajes, ¿no? Ahora se pone la boina, sale a pescar, es como, tiene un perfil bastante anti-estrella, digamos, que no significa que no sea, porque tuvo su carrera en Europa. Con lo cual, Milito es la consecuencia, Milito y Lisandro son, digamos, ciertamente la causa también de lo que hoy es Racing, ¿no? Simbolizan lo que es Racing, hoy uno afuera de la cancha y el otro como jugador. Y así como Lisandro es, digamos, la bandera que tiene Racing, me imagino, Andrés, que para River va a ser Gallardo. Es Gallardo, mejor dicho, la bandera que tiene. Bueno, sí, Gallardo tiene dos grandes méritos, ¿no? Que es uno, le dio la grandeza internacional a River que River, digo, no quiero decir no tenía, digamos, pero no Recuperó. estaba en concordancia con la grandeza local, digamos. River, de manera local, bueno, es un multicampeón, digamos, que internacionalmente, salvo alegrías aisladas, pero alegrías al fin, está claro, River no tenía, digamos. O sea, no tengo la estadística acá, pero creo que torneos de Conmebol, River había ganado 5 y creo que ganó 7 ahora con Gallardo. Es como es como el inventor internacional de River, para llamarlo de alguna manera, sin omitir los grandes equipos de antes, está claro, el 86, 96 y demás. Y además, y bueno, y esto es como, entiendo que es subjetivo, digamos, pero si vos agarrás la historia del River Boca, que es una historia como de más de 100 años, y tenés que hacer un libro y tenés que poner ahí en la tapa, y Gallardo, figura central, o sea, digo, del superclásico, no estoy hablando ni de River ni de Boca. Ahora, y alguien que se haya destacado tanto, que sea tan fuerte, tan trascendente en la historia del superclásico, una figura, si elegís una figura, y yo voto a Gallardo, digo, 5 mano a mano, es algo fantástico, es una vez en la historia también. Así que Gallardo creo que tiene esas dos cosas, digamos. Y bueno, y por supuesto, digamos que esta final en Madrid es lo que dice Gallardo cuando termina el partido, no hay nada más que esto. O sí, hay, porque es todo lo que sigue, digamos, está Sí. claro, y digamos, River después se ganó un par de torneos más, perdió otros con dolor en las últimas fechas, en los últimos minutos incluso, pero más alto que eso, por lo pronto no hay. Bueno, tal vez River y Boca vuelvan a jugar una final de Copa Libertadores y ahí sí hay una revancha, digamos, una revancha o una segunda oportunidad para cualquiera de esos equipos. En los dos libros tratan sobre momentos que son muy importantes en la vida de ustedes y en la de sus clubes, y son momentos que emocionan a muchos hinchas, los Suena emocionan. terrible eso en la vida nuestra, pero es verdad. Es verdad, me hago cargo. Lo que quiero saber es cómo hicieron para transmitir esa emoción y volcarla después en el libro. No, yo lo que te diría es que
pasa que cuando decimos que son momentos importantes de nuestra vida, lo que entendemos es que en realidad son momentos importantes en la vida de los hinchas de esos equipos. Nosotros somos hinchas que tenemos la posibilidad, en todo caso, de poder escribir y de poder publicar y poder hacer un libro. Y lo que en todo caso tratamos, por lo menos yo, digo, no quiero hablar por Andrés, pero lo que yo trato de transmitir es, en todo caso, es esa relación del club, de un equipo, con los hinchas, desde desde mi punto de vista o desde mi historia personal, pero entendiendo que eso se replica en otro montón de historias, ¿no? O sea, cuando yo cuento mi situación en la cancha, mi lugar, las caminatas que vamos haciendo, eso se replica en otro montón de hinchas que lo que les va pasando también es que cuando leen el libro también ven ese reflejo, ¿no? En mi caso, si bien está claro, soy de Racing, había escrito otros libros de Racing, también lo que trato de hacer es no ahondar en un dulce de leche, ¿no? De esa relación, ¿sí? No digo racionalizarla, pero sí ponerla en ese equilibrio y en ese balance de la crónica personal, del vínculo emocional con nuestros equipos de fútbol y también con lo periodístico, ¿no? Porque lo que al fin y al cabo estamos haciendo es contar una historia, ¿no? Y en todo caso esa es la historia desde una mirada, pero es la historia de la relación de hinchas con sus equipos, ¿no? Ese vínculo es un vínculo que excede lo personal o lo individual. Sí, bueno, ya el título del libro de Ale habla sobre, creo que te lo contó a vos Villanueva Chang, ¿no? Sí, Es como un tabú hablar sobre la felicidad, digamos. claro. A ver, digo, no es que sea extraño hablar sobre la felicidad, porque la verdad que la mayoría de los libros son sobre vueltas olímpicas, sobre títulos, sobre ídolos, digamos, ahí salvo en el boxeo, digamos, que por lo general se habla más de la desgracia, o el alpinismo, qué sé yo. Después en el fútbol los libros suelen ser felices, digamos, pero es todo un desafío hablar sobre la felicidad. Sí, bueno, suelen ser felices o suelen tener una épica que tiene que derivar en algo, ¿no? Porque con Andrés, por ejemplo, habíamos hecho cada uno, obviamente por su lado, habíamos hecho, él escribió Ser de River, que era nada menos que el periplo de River hacia el descenso, y yo había escrito un libro sobre el título 2001, pero que no dejaba de tener el condimento de lo que había significado los 35 años sin títulos, el descenso, la quiebra, o sea, todo ese estado de situación, y además impuesta en un momento en donde Racing estaba a punto de ser campeón después de 35 años, y cae un gobierno, y Racing es campeón en medio de esa situación, con lo cual hay una mezcla ahí es una victoria que es medio un oasis entre derrotas, ¿no? Básicamente. En el caso del 2019 era otra cosa, era contar un estado de felicidad más plena, del mismo modo en que la final para Andrés debió haber sido también ese desafío, ¿no? Es como y en distintos parámetros, por supuesto, no una final de Copa Libertadores con tu gran rival, nada menos que en España, con un título, pero insisto, digamos, a escala, y teniendo en cuenta lo que significa, lo que es la historia de River, lo que es la historia de Racing, a escala, digamos, son como momentos que de alguna manera explican algo. O sea, para River fue la reconversión de lo que había significado, o el hito de lo que había significado la vuelta de la Nacional B. Y para Racing, de alguna manera, significa esto, digamos, más modesto, porque no tiene títulos internacionales, significa una reconstrucción después de muchos años golpeados, muchos años de golpes sucesivos. Y con esto cierro. Vos recién preguntabas sobre Lisandro y sobre el Milito. Bueno, la verdad es que más allá de que yo tuve a mi ídolo en Rubén Paz, en la cancha, y tuvimos buenos jugadores, el Mago Capria, y podríamos pensar, el propio Milito y Lisandro que en algún momento se fueron, costaba encontrar ídolos en la cancha que además sean campeones, jugadores, digamos, ¿no? O sea, la figura de Racing en 2001 había sido Mostaza Merlo, no había sido un jugador. Entonces también eso se modificó en estos años, por lo menos para Racing. Se generó Y después está el desafío, digamos, de escribir
sobre la felicidad, sobre la alegría, sin caer no existen palabras para esto, es una Claro. alegría imposible de explicar, y evitar un poco, digamos, los lugares comunes de corazón, ilusión, esperanza, corazones estallados. Bueno, es todo, ahí sí hay como un desafío, digamos, porque querés hacer un libro. eh, con Ale siempre decimos que nosotros no tenemos, por supuesto, no tenemos nada de particular como hinchas. O sea, simplemente nos gusta, simplemente cuando escribimos tratamos de generar empatía, porque nuestra historia, que no es extraordinaria, y mejor que no es extraordinaria, porque es la misma historia que la del resto de los hinchas. Entonces es como que podemos jugar a generar empatía. Bueno, y después, qué sé yo, cada uno tiene su truco para contarlo de una manera más o menos Claro. decente, y no caer, digamos, en los gafes, se dice así, ¿no? Gafes del oficio. Sí, los gajes. Los gafes no, los gafes. Andrés, te pregunto, en tu libro contás, bueno, un poco lo que fue el partido en Madrid y cómo lo viviste vos ahí desde el estadio. Lo que te pregunto es, ¿cómo viviste el entretiempo? Porque recordemos que el entretiempo fue bastante particular. Boca ganaba 1-0, River había jugado mal y estaban 45 minutos. ¿Cómo? Nada, en posición fetal, o sea, aparte River había jugado muy mal ese partido, ese primer tiempo. Y no, y era, porque aparte era un poco como el mito de Sísifo, ¿viste? Esa historia, digamos, los dioses griegos de el, el dios condenado a subir todo el tiempo a la misma piedra hasta casi lo más alto, pero en un momento esa piedra se le hace tan pesada que vuelve a bajar y sube y baja. Entonces River había ganado los últimos 3 cruces con Boca, porque había Sí. ganado semifinal de Sudamericana, octavos de final de Libertadores y final de la Supercopa. Pero claro, si perdías en la final de la Copa Libertadores, es como que no borrabas lo otro, pero se te especificaba. Y era un poco también volver a los 90, cuando se suponía que River tenía mejores jugadores, mejor equipo, pero Boca siempre ganaba, o mayormente ganaba los clásicos. Fue un momento de desesperación, digamos, pero al mismo tiempo fue un momento de decir, bueno, si no confías en estos jugadores, si no confías en este técnico, digamos, más allá que Gallardo no estaba para dar la charla en el entretiempo, bueno, digo, no. Era el equipo para ir al técnico, ir a los jugadores para confiar. Así que, bueno, ese entretiempo terminó siendo, aumentó la alegría. Yo pensaba en algo similar que tenían los dos partidos, el partido de River en Madrid, con un partido muy importante que tuvo Racing en la Superliga 2019, que fue el clásico con Independiente, que vos bien mencionabas antes, Ale, que termina también en una corrida así como la del Piti, que la tuvo en Madrid. Acá está la corrida de Lisandro, una preluda campaña y después queda Saracho para marcar el tercero. Muchos dicen que en ese partido Racing termina saliendo campeón. En esa noche que Racing termina levantando la copa. ¿Vos lo sentís así también? Era muy importante ese partido por lo que significaba Independiente, porque estabas de visitante, ¿no? Sin público. Creo que a la vista fue el gran partido de Racing, digamos. No el mejor partido, creo que tuvo un partido en Godoy Cruz que fue bastante superior, y además Racing había tenido la primera mitad del torneo que se había jugado durante 2018, esto se termina completando en 2019, había sido muy, muy superior. De hecho, mientras Andrés habla de River y Boca, yo ese día estaba pensando en el partido que jugaba Racing, ese día jugó Racing. Gimnasia era. No. Ay, mirá, me agarrás ahora medio, pero creo con San Martín. San Martín de San Tucumán, Juan. puede ser. San Martín de San Juan. San Martín de Tucumán no estaban. Creo que sí. Y de hecho me acuerdo de haber ido a la Bombonera por laburo, y Racing tenía que jugar su partido ese día de la lluvia, porque bueno, todo eso se fue mezclando. Y de algún modo ambas cosas están bastante ligadas, porque mientras River y Boca estaban pensando en la Libertadores, peleándose en Conmebol y demás, Racing iba avanzando en el campeonato, digamos.
y no era poco porque eran dos rivales inicialmente importantes. Pero volviendo al tema, yo creo que en lo simbólico, yo no sé, no me atrevería a decir que ese día Racing fue campeón, pero en lo simbólico sí que fue clave ese partido, y que además entrega las imágenes icónicas, ¿no? Que te tiene que dar a veces un equipo campeón, ¿no? Un momento. La corrida de Lisandro es icónica, digamos. Nosotros en Racing además teníamos que irnos en mucho tiempo hasta buscar al Chango Cárdenas en el 66, o sea, era así de lejos que te tenías que ir. Y bueno, tuvimos obviamente el zapatazo de Bedoya contra River en el 1-1 del 2001, y teníamos imágenes de Milito en 2014, pero eso me parece que terminó de redondear otra cosa. Sí, vos sabés que en entiendo a lo que se refiere Ale, y coincido, para mí el gol del Piti Martínez es el menos importante de los 5 que hace River en Claro, esa final. exacto. De hecho, los importantes son los otros 4. Pero es notable, porque yo no me acuerdo de quién hizo el segundo gol de Racing en ese partido, vos te acordarás mejor que yo. Pero claramente, digamos, la corrida de Piti Martínez es lo simbólico, es la rúbrica del triunfo final. Están cargados de una épica. De hecho, es la tapa del libro, digamos. Claro. Pero si tengo que elegir goles más importantes de ese partido, por supuesto, el gol de todos los tiempos en la historia de River es el de Juanfer Quinteros, y ya eso no tiene discusión. Pero el del Piti quedó, digamos, como el símbolo del triunfo después de una serie agotadora, agotadora incluso en el último partido, digamos, porque también, digamos, se llegó a la larga en el minuto 121, después de que el arquero de Boca fuera a cabecear al arco de enfrente. Había un dramatismo ahí, había una moneda, viste, como Match Point, la película de Woody Allen, una moneda al aire que se tenía que terminar de definir ahí. Y bueno, cayó para el lado de River. El fútbol muchas veces tiene esto, ¿no? Sí, y además Perdón, había pegado en el palo un tiro de Jara. Sí, claro, antes del córner. Claro. Pero digo, tal vez el jugador de ese partido había sido Juanfer, ¿no? Sí, ¿no? De lo que significa. No, el Piti quedó arriba también porque digo, no fue su única gran actuación contra Boca, digamos. O sea, de hecho, ayuda a hacer el segundo gol en la Bombonera, el cabezazo de Izquierdos. Ya había hecho otros 2 goles en la Bombonera en torneos locales. Bueno, había una canción, digamos, de Piti Martínez contra Boca. Y venía del gol a Gremio también, ¿no? Cambio de penal, sí, bueno, no, a ver, todos estos pibes son héroes modernos, digamos, o sea, a ver, yo entiendo, digamos, cuando se habla de esta cuestión tan extraña de el mejor, no sé, Messi, Maradona, no sé, es como preguntarse quién fue mejor, Batman o Superman, no sé, o sea, hay una cuestión como ya media rara de definir. Entiendo sí claramente, digamos, que, y a mí me gusta la historia, digamos, que el River más trascendente en la historia del fútbol es la máquina, porque ese equipo sí como marcó cierto, la delantera aquella de la década del 40 marcó como, no digo cierto punto de inflexión en el fútbol, pero generó algún cambio táctico, el 9 que retrocedía, de hecho Guardiola cada tanto te habla de la máquina. Ahora, aún con, digamos, son fútboles, como dicen en México, en plural, absolutamente distintos. Más allá de que ahora hay torneos internacionales que antes no la había, aquel pudo haber sido el River más trascendente y más lúdico. Pero además es un ganador, pero es un equipo de 18 partidos. El otro sí es insólito. La máquina, es un equipo de 18 partidos. Lo impresionante del River Gallardo es que son muchos Rivers de Gallardos, ¿no? En los últimos años. Sí. Ya, son Riveres, ¿no? O sea, en 5 años, y eso lo hace más extraordinario. Pero pasa que hay como cosas, vos sabés que con lo de Juanfer y Piti, yo al gol ese, porque Lisandro hace el segundo gol de Racing, pero al gol de Saracho, y muchos hinchas también, claro, inconscientemente decimos el gol de Lisandro. O sea, es que yo pensé que yo Lisandro, claro, mira. Claro, es la corrida de él, claro. Es la corrida de él y casi un acto de generosidad también, porque pudo haber definido él, pero es el gol de Lisandro, ¿no? Y queda ya en la memoria colectiva del hincha como la corrida de Lisandro en el tercer gol, que le da después
Hay la pocos, victoria. hay pocos goles con nombres, ¿no? Pero ese puede ser uno. La corrida del Piti quedó como un nombre. Bueno, El gol incluso sacante del Lío de Prato. claro, y la corrida del Piti, una de las cosas que también te quedan son los relatos, ¿no? O sea, para nosotros es Lisandro para liquidar. Y creo que la del Piti es también tiene Y alguna, va el ¿no? tercero. Y va el Claro. tercero. Y va el tercero. Sí. El gol del Chelo Díaz creo que también, o no Sí, tanto. Ah, el gol del Chelo Díaz, para mí termina de definir es post libro, porque, pero termina de definir también algo. En el marco, no en la comparación con Independiente, pues a veces se confunde. No es tanto en la comparación de Independiente es un club que tiene muchas más copas internacionales que Racing, tiene una historia en ese sentido riquísima, tiene una diferencia en el historial también. eh, digamos, Racing también tiene otras cosas más ricas tal vez que, y además pues, soy hincha de Racing, pero sí simboliza otra cosa, simboliza la idea de ganar con con 9 jugadores, un clásico sobre el final, cuando digamos, tiene un nivel de épica ese partido que solamente si Racing lo hubiera ganado 11 contra 11 no pasaba nada y era como un clásico más. En este caso tiene un condimento que es extra y que también viene a ratificar un momento, una situación histórica de Racing, digamos. Incluso hasta si ves institucionalmente lo que está pasando con ambos equipos, ¿no? Digamos, hay como hay una diferencia, digamos, en donde en general era Racing el que se iban los jugadores y le llovían juicios. Entonces, ahí hay un marco que se le juega al hincha de Racing, en donde incluso en esa idea de la deconstrucción, yo lo llamé que era el día final de la deconstrucción, porque Racing perdía jugadores, uno se lesionaba y tenía que jugar Neri Domínguez con un hombro mal, tienen que cambiar al arquero, era todo, bueno, el arquero se tiene que ir, ¿no? Y en ese marco, en general, el estadio de Racing, el cilindro, suele ponerse un poco denso, ¿no? Y ese día no, ese día había una energía increíble, era una mancomunión entre el equipo y los hinchas, que era realmente increíble, en donde sentías que ese partido se ganaba, digamos. Y esto parece algo místico, pero te aseguro que cualquier hincha que estuvo ese día en la cancha, esa noche en la cancha, pudo sentirlo. Le da un sentido más de epopeya. Total, sí, sí, un sentido, digamos, una cosa muy, pero además de entender un equipo que estaba absolutamente mancomunado en esa idea, y pensarlo también en términos de que llegaba muy golpeado el entrenador había dirigido, antes que Racing, había dirigido nuevamente el Independiente, o sea, había todo un marco que termina generando una idea de un partido inolvidable para cualquier hincha. Y además porque después casi no hubo más nada. Fue un pacto con el diablo, con el perdón de la palabra para vos. Sí, puede ser, puede ser. Una ruptura en todo caso. Bueno, chicos, ya como para ir cerrando la nota, les quiero preguntar lo siguiente. No es la primera vez que ustedes dos escriben libros sobre los clubes de sus amores, pero sí son libros que reflejan dos De nuestros acontecimientos. amores y nuestros sufrides. Claro. También, también. Son libros que reflejan acontecimientos que ustedes, por lo que fueron contando, los marcaron de una manera especial. Lo que quiero saber, lo que me cuenten es, ¿qué fue lo más complejo de contar en el libro y qué fue lo que más les gustó de esta experiencia de contar la Libertadores, en tu caso, Andrés, y la Superliga en el tuyo, Ale? Bueno, yo te podría decir de tres complejidades. Una, el tiempo, claramente. Dos, esta cuestión que te contaba, digamos, de no caer en ciertos recorridos habituales, digamos, del triunfo deportivo. Y después, como fue un libro escrito en caliente, digamos, yo suelo tener muy en claro, digamos, que mi equipo no es mejor que el resto, digamos, no hago apología de River de ninguna manera. Mi objetivo es incluso cuando vos estás leyendo el libro, digamos, y sacás la palabra River y aparece, no sé, Central, de quien seas hincha, digamos, cierta simpatía. Dicho eso, fue escrito muy en caliente, demasiado en caliente, digamos, por lo que era todo este partido. Entonces,
yo no quería hacer apología de mi equipo. No quería, incluso en temas como muy calientes, como el que pasó en la esquina de Quintero, Monroe y Libertador. Eso era como una cuestión media compleja a resolver. Y también, digamos, la verdad, la explosión del final, porque en Madrid, digo, porque ahí sentimos algo que nunca habíamos sentido. O sea, yo no pensé que mi equipo de fútbol me podía hacer tan feliz. O sea, lo digo y hasta me parece como medio cursi, pero era como una alegría en el pecho, o sea, como que me desbordaba la felicidad, algo que yo, algo que yo desconocía absolutamente. Era algo, porque aparte, digamos, hasta el último segundo era esto, la moneda en el aire, ¿viste? O sea, de una serie que duró 40 días, que en verdad no duró 40 días, sino porque también duró todos los años previos, digamos, porque River y Boca juegan todo el tiempo. Bueno, ¿cómo contar eso también? O sea, porque era como sentir dos corazones que te bombeaban, ¿no? Era como una cuestión que se te caía encima. Y Ale, vos en tu Para caso. mí también, para mí también lo más complejo era obviamente el tiempo, la sensación, porque Andrés lo escribió cuando ya se había resuelto la final de la Copa Libertadores. En mi caso yo tuve que empezar a escribirlo inevitablemente antes de que se resolviera el campeonato, con lo cual había una situación muy tensa, estaba muy nervioso por esa definición, que además, si recuerdan, Defensa y Justicia no lo dejó en ningún Ganaba momento. siempre. Y los lunes, con lo cual había una sensación de que estás escribiendo algo que obviamente el acuerdo con la editorial va a la basura, ¿no? O sea, bueno, no se publica. Así que la mezcla de los tiempos con con contar un estado de felicidad lo hacía muy complejo, precisamente por lo que decía Andrés recién, ¿no? De no entrar en ¿no? En la cosa de la gloria, ¿no? Digamos, sino poder contarla de una manera que pueda ir. Sí, lo más, no digo sencillo, pero algo que me salió de manera bastante natural fue el vínculo con mis hijos, ¿no? Eso para mí es como, era como que lo tenía muy claro porque era algo que venía repensando y que, como dice Andrés, no es algo, no es algo que le pase al hincha de Racing con otro hincha de Racing, es algo que le pasa a los hinchas, en todo caso, con sus hijas, con sus hijos, y ese vínculo que es que por supuesto del cual ya se ha escrito mucho, ¿no? Ya hay una vasta literatura en esa relación, pero sí, creo que los tiempos, escribir a contrarreloj, yo he escrito libros durante más tiempo y a la vez sufrís más, ¿no? Porque nunca se termina, es un libro, esa cosa de escribir, ¿no? De tener que entregar de acá meses o un año, es algo que nunca se termina y lo sufrís más. Cuando sabes que tenés una fecha y sabes que tenés un mes para hacerlo, un mes y medio, que tenés que sentarte a escribir, en todo caso es como una condensación de emociones, pero por lo menos en un mes y medio. Perfecto. Bueno, chicos, hasta acá llegamos por hoy. Les agradezco muchísimo por la amabilidad, por la buena onda y por darle este tiempo a Crónica para charlar sobre sus libros y sobre fútbol, que es algo que nos apasiona a todos los argentinos, o a la gran parte de los argentinos. Te quiero mostrar primero el River campeón del 86 con, no sé si se llega a ver, el Tolo Gallego con un ramo de flores, antes de la final. Mira, yo si Burgo va a mostrar algo, entonces yo también voy a mostrar algo. A ver. ¿Qué está? Tita Matiusi ahí. Ah, no. Tita Matiusi, ¿no? Te voy a mostrar este cartel Claro. de Tita Matiusi, porque también simboliza mucho de esta época el predio que fue construido, realizado y conseguido por los hinchas. Y eso también habla de las asociaciones civiles, de lo que significa y lo que significa Tita para Racing. Así, Burgo. ¿Qué tenías para mostrar? Ah, la mostraste ya. Ya mostré sí, está ahí en la pared. El Tolo Gallego, con su ramo de flores, antes de la final en Japón. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. No se olviden que tanto la final de nuestras vidas de Andrés Burgos como Ahora que somos felices de Alejandro Wall, los puede conseguir en www.cronishop.com.ar, la tienda oficial del Grupo Crónica. Los despido, les agradezco mucho y bueno, será hasta la próxima.
Hasta la La próxima. última, es un libro sobre un partido que duró 90 minutos y va a durar toda la vida. Buen final, ¿eh? Ahí está, muy bueno. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes.